Hermanos, pueden sentarse. No doy un verso guía porque vamos a hablar de varios versos. Porque, como lo dije antes, es de escuela dominical y venimos a aprender. No solamente a escuchar un sermón, sino a aprender también de la Biblia. Y hoy vamos a hablar de el pecado. El pecado. Nos han enseñado muchas cosas referente al pecado. Cuando nos doctrina hay una lección que se llama el pecado. Bueno, en algunas lecciones se llama el pecado. Y tenemos la convicción o el concepto de que pecado es errar al blanco. Tenemos la concepción que pecado es hacer lo malo. Tenemos la concepción de que pecado es transgresión a la ley de Dios. ¿Es así, hermano? Eso nos han enseñado, y en efecto eso es. Eso es, hermanos, pero hoy vamos a ver algo más referente a este concepto. Y vamos a estudiarlo a raíz del Nuevo Testamento. Es decir, vamos a hablar del concepto pecado neotestamentario, o sea, del Nuevo Testamento. Los que estudian esta parte del pecado, o este pedazo de estudio, se llamaría amartiología. Hermanos, el ser humano se rebela contra la ley del Señor para convertirse él mismo en guía independiente de su mismo camino. Y como si fuera poco, para servirse a sí mismo de los dones que Dios le dio. Somos cristianos. Hemos sido bendecidos con Dios grandemente. Tenemos dones, talentos, virtudes que Dios nos da. Todos tenemos talentos. Todos tenemos virtudes. Todos tenemos cualidades. Porque no hay alguno que diga yo para nada sirvo, porque eso es mentira. Todos tenemos para algo. Que tal vez no lo hayamos descubierto, o tal vez no hayamos hecho caso a esa cualidad que tenemos y no la usemos, no es problema de Dios. Porque Él nos da virtudes, nos da talento, y cada día es deber nosotros pedirle dones, de los dones que habla la palabra del Señor. El pecado, mi hermano, entra en el ser humano cuando éste se rebela contra Dios. Pecado, una definición sería rebelarse contra la ley del Señor. Vemos que el ser humano siempre, su inclinación es hacer el mal, es hacer continuamente el mal, ir contra Dios, porque no hay nada más agradable, entre comillas, que hacer lo contrario. A un niño cuando se le dice algo, no haga eso, él se insta a hacerlo más rápido. Y aún nosotros, cuando sabemos que eso no es permitido, como que queremos sentir esa sensación de, uy, ¿qué se siente traspasar esto? Porque somos humanos. Y aún en la ley del Señor es nuestro, digamos, nuestro deseo ir contra ella. Deseo que debemos controlar y no dejarnos llevar de él, porque tenemos o debemos hacer uso del dominio propio. Dominio propio que el Señor nos ayuda a tenerlo. Hermanos, el ser humano prefiere discutir la palabra del Señor antes que cumplirla. Hay muchos que simplemente cuestionan, critican la palabra del Señor y no con el fin de edificarse, sino con el fin de tener un pretexto, una excusa barata para no hacerle caso a la Biblia y por ende al Señor. El ser humano siempre prefiere ir en contra de la corriente. Y no precisamente la corriente del mundo, sino la corriente positiva, porque quiere sentirse satisfecho al hacer lo que le han prohibido. El ser humano, mi hermano, es en última el que decide que eso es lo malo. El Dios le dijo al hombre, escoge pues el bien para que vivas o el mal y lo sigues. Dios siempre da esa oportunidad. Dios pone delante de ellos el bien y pone el mal. Es el ser humano quien decide, quien escoge. No es influencia, porque las influencias sí actúan algo, pero ahí hace mucho, digamos, importa mucho el criterio personal para decidir, porque no es solamente que Él me indujo, Él me enseñó, Él me dijo que fuéramos, Él me dijo que hiciéramos lo malo. No, eso no es excusa, porque todos nosotros tenemos un criterio, una responsabilidad, una voluntad y una capacidad de decisión. Entonces, cuando usted y yo hacemos lo malo, es porque en últimas decidimos hacerlo. No hay excusa de que Él me guió, Él me intimó, Él me dijo que fuéramos, porque hermano, la responsabilidad es personal. Cuando usted decide fallarle al Señor, o decide fallarle, qué sé yo, una amistad,
fallarle o fallar a algo es porque usted así lo quiere. Que quizás después diga, ¿yo por qué lo hice? Pues ya no es hora de, digamos, de lamentarse, sino de afrontar la situación. Por eso algunos dicen que el mejor perdón es el hecho de no hacer lo malo de nuevo. Porque mucha gente falla, hace lo malo y pide perdón, pero el otro día sigue las mismas. Entonces, el mejor acto de perdón es cuando yo demuestro que cambié. Cuando yo demuestro que no vuelvo a hacer lo malo. Cuando yo no le vuelvo a fallar a Dios. Cuando no le vuelvo a fallar a mi amigo. Allí estoy demostrando que en verdad quiero ser perdonado. Y no solamente un protocolo de decirlo, perdóname o perdón. Cuando yo cambio, cuando yo demuestro mi interés en no repetir la acción negativa, allí estoy haciendo un buen ejemplo de lo que quiero conseguir, que es el perdón. Hermanos, entonces miraremos algunos conceptos de pecado, porque quizás nos han enseñado algunos, pero también es bueno conocer otros. No porque usted no lo sepa, tal vez lo ha escuchado y en efecto 10, 15, 5 o menos años ya conocemos algunas acciones, pero reitero, es una escuela dominical y es bueno seguir aprendiendo. El primer concepto que vamos a ver, eso del Nuevo Testamento, es amartía. Amartía es errar al blanco, salirse del camino, violación de la ley divina. Esto lo encontramos, mi hermano, en Juan 8:46. Alabia a Dios, hermano. Juan 8:46. Dice, ¿quién de vosotros puede acusarme de pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Hermano, cuando uno no es de Dios, uno hace lo malo. Está errando el blanco. Está violando la ley divina y se está saliendo del camino. ¿Cuál camino? El camino de la verdad. El camino de la rectitud, el camino por el cual usted y yo debemos transitar. Esto es, hermano, pecado, amartía. También lo encontramos en Santiago 1:15. Santiago 1:15. Entonces, la pasión, después que se ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Aquí, mi hermano, en Santiago está hablando de cómo el pecado se convierte en pecado, cuando una acción se convierte en pecado. Y aquí, mi hermano, reitero lo anterior, es cuando uno decide por sí mismo, porque siempre está en nosotros, en nuestro interior, hacer lo malo. Por eso el Señor nos ha dado algo genial, como es la razón, como es la capacidad de usted pensar, la capacidad de decidir, para que usted, si sale del camino, si decide ir en contra de Dios, sea por usted mismo. Y después no tenga excusa de que, no, es que a mí me mandaban, a mí me manejaban como un títere. No, usted y yo tenemos, como les dije antes, tenemos criterio y tenemos la capacidad de decidir. Otro, hermano, otro concepto de pecado es paractoma. Esto es error de medición, desatino, mala acción o transgresión. Este es otro concepto de pecado. Y lo encontramos en Mateo 6:14. Mateo 6:14. Por tanto, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis sus ofensas a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará sus ofensas. Hermanos, las malas acciones son pecados. Aquí en este verso, en el original, está esto para tomar. Porque cuando usted no perdona, que es una acción, el perdonar es una acción. Si ustedes solicitan eso, pues hermano, humildemente acepte la disculpa, el perdón, obviamente tenga sus precauciones
condiciones, pero sí es nuestro deber perdonar, porque esto es una buena acción. Mala acción es pecado. Cuando hacemos algo indebido, tal vez no sea solamente no perdonando, sino una acción negativa, mi hermano, desatinar, es decir, no hacer lo que ya tenemos por sentado de que es bueno, lo que decía yo antes. El que sabe hacer lo bueno y lo hace, le es pecado. Esto, mi hermano, es malo. Quizás usted no le ve mucha atención, mucho cuidado a lo que usted hace. Tal vez no pensamos lo que decimos. Tal vez no pensamos cuando estamos haciendo las cosas. Y casualmente quizás estamos haciendo algo, por pequeño que sea. Pero recordemos que en el Señor no hay pecados grandes, no hay pecados chicos, no hay pecados veniales, no hay pecados mortales, ni nada de esto. Todo en una escala es pecado. Entonces, mi hermano, pecar poquito o pecar mucho es igual. Entonces, tengamos cuidado, hermano. No sea que nosotros seamos iguales a los, digamos, los malos mundialmente conocidos, porque ellos pecan, a los del mundo, ¿cierto? Pecan, digamos, todo el mundo lo sabe. Pero una acción también de nosotros es pecado. Y ante el Señor es igual, porque no estamos haciendo lo correcto. Entonces, ¿qué ganamos con criticar el mundo si nuestra vida tal vez no es la mejor? Si no es la mejor, pues hermanos, empecemos a construirla mejor. Empecemos a hacer lo bueno. Siempre hay oportunidad. Si usted está vivo, si está en este momento, si usted está escuchando, es la oportunidad de que usted cambie, mejore, deje las malas acciones, deje de hacer lo malo y empiece a construir lo bueno. También encontramos otro concepto, y esto lo encontramos en Gálatas 3:19, y este es para bautizar. Este es, mi hermano, dar pasos de allá para acá, dar pasos por encima, violar, ir más allá de la norma. ¿A cuántos quizás nos hemos instado a esto? No haga esto y mal lo hacemos. Como cristianos, también el pastor o aún otros predicadores enseñan la palabra del Señor y nos parece que es mentira. Ignoramos lo que nos enseñan y pasamos por encima de la palabra del Señor. Gálatas 3:19. Romanos 4:15 y Hebreos 2:2. Gálatas dice lo siguiente. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a quien fue hecha la promesa y fue dada por medio de ángeles, hermanos, de un mediador. Hermanos, la ley está, las normas existen, pero no están solamente para amargarnos la vida, no es solamente para privarnos de bendiciones. Las normas, mis hermanos, están para cumplirlas. Y si analizamos las cosas bien, si miramos las cosas de una manera objetiva, lo que nos prohíbe la Biblia o lo que nos prohíbe la ley en términos de señales, ¿es para qué? Para preservación de nuestra vida. Lo que pasa es que muchas veces, como no valoramos la vida, como no nos queremos ni queremos al otro, nos parece insuficiente, inoportuna, innecesaria la ley. Como no amamos nuestra salvación, como no amamos nuestra vida, no tenemos en poco no cumplir la ley del Señor. Pasar por encima de la Biblia, pasar por encima de las enseñanzas, de los mandamientos, y aún en la calle, pasar por encima de las leyes, de las normas que hay, porque no nos queremos. Y como decía el poema, muere lentamente quien no se ama a sí mismo. Mis hermanos, la ley del Señor es para cumplirla. No hay que ignorar lo que nos enseña. Si Él enseña algo en la palabra del Señor, es para bienestar suyo, bienestar mío. Porque Dios desea, mis hermanos, el bienestar para nosotros. La iglesia es una comunidad que debe vivir en armonía, debe vivir en amor. Y si pasamos la ley del Señor por encima, la pisamos. Un ejemplo muy claro de qué es pecado, según este contexto, para Basis, sería lo siguiente: poner una Biblia en el suelo, y pararse encima de ella. Eso sería el concepto o la explicación más adecuada para explicar este concepto. ¿Por qué? Porque literalmente, cuando no hacemos caso al Señor, estamos haciendo eso, pisando la Biblia. Estamos pasando por encima de ella, como diciendo: yo soy más importante que lo que ese libro enseña.
Y no, mis hermanos, no seamos groseros con el Señor. Él nos da la palabra para cumplirla, para preservar nuestras vidas. Entonces, hermanos, no pasemos por encima de ella y mucho menos violemos la palabra del Señor, porque muchos sí, muchos la incumplen allá afuera los cristianos, pero qué triste es que un cristiano pase por encima de ella, y lo peor, pase y continúe pasando por encima de ella. Mis hermanos, no acumulemos juicio para el día del juicio, dice la palabra del Señor, porque Él no tendrá por inocente al culpable. Mis hermanos, otro concepto que encontramos sería el atelgeia. ¿Cuál es este? Atelgeia es, mis hermanos, licencia para pecar, desenfreno, apología a la maldad, libertinaje. Muchos, como lo decía al inicio, no obedecen la palabra del Señor, no la cumplen, lo que hacen que es discutirla, encontrar errores, entre comillas, para justificar su pecado y decir, es que yo soy así porque mire, ese libro tiene más contradicciones que quién sabe qué. Ahora, hermanos, en teología, hay muchos que quieren estudiar teología, ¿para qué? No para instruirse, no para ser pastores, no para ser maestros, no para servir a la gente, sino ¿para qué? Para encontrar, digamos, controversias en la Biblia y encontrar que apología a su maldad, para justificar sus acciones negativas y para hacerlo malo. Esto, mis hermanos, está totalmente errado y no debemos nosotros caer en eso, porque es que Dios no tendrá por inocente al culpable. Segunda de Pedro 2:7, Gálatas 5:19, Efesios 4:19 y Romanos 13:13. Licencia para pecar. ¿O acaso usted no ha escuchado a alguno que le dice que yo no cumplo la Biblia porque, por ejemplo, mire, algo tan sencillo y tan falso de interpretarlo bien, yo tomo porque es que hasta Jesucristo tomó? ¿No le han salido con esas? De que yo tomo vino porque tú tomo vino, ignorando qué es lo que pasa en el versículo, ignorando qué es, y así muchos a la ligera interpretan la Biblia erradamente con el único fin de seguir haciendo lo malo, de seguir cometiendo actos impuros, actos negativos y justificarse. Pero uno se puede justificar aquí en la tierra, ante la iglesia, ante el hermano, pero ante Dios no podemos, ni vamos a poder salir con excusas de estas. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y libertinaje, no en contiendas ni envidias. Esto también es libertinaje, porque la gente, muchos convierten la libertad del Señor, ¿en qué? En libertinaje. ¿Qué diferencia habría entre estas dos palabras? Libertad y libertinaje. Libertad es hacer las cosas en su orden, las cosas buenas. Es decir, hay varias opciones para hacer lo bueno y yo me inclino por una de ellas. Eso es libertad, escoger para hacer el bien. Libertinaje ya es mi deseo interior de inclinarme siempre a lo malo. Y como yo soy libre, hago lo que quiero. Pero ve la diferencia. Libertad, utilizarla para el bien, sabiamente. Y libertinaje, deseo interior, diabólico, podríamos llamarle, de hacer continuamente lo malo. Porque hay gente que su deseo es ser más mala que la otra. Si miramos en la Biblia, algunos reyes, su deseo era ¿qué? Pasar a la historia por ser más malo. ¿Y qué dice el versículo? Y este fue peor que su padre, fue peor que todos los anteriores. Porque muchos se gozan en eso, se gozan en hacer lo malo. Y esto, mis hermanos, no puede estar en nosotros. En la iglesia del Señor no puede estar este deseo, y mucho menos pretender tener excusas para hacer lo malo, para hacer, y mucho menos apoyarnos en la Biblia buscando pretextos, como algunas iglesias, digamos, si se puede llamar iglesias, de comunidades, ¿cómo lo diría? De comunidades del mismo sexo, para ser como un poco más prudentes, comunidades de este tipo de personas que también son libres, obviamente, y escogieron su libertad para esa condición algunos, pero buscan el pretexto, aún en la Biblia, para encontrar que, como es la apología a su maldad.
utilizando versos mal interpretados, ejemplos bíblicos mal explicados para cometer y seguir en su pecado. Entonces, no solamente hacen mal ellos, sino nosotros también cuando pretendemos justificar una acción basándonos en la Biblia o en algún ejemplo de algún personaje de la Biblia que no es doctrina, sino un ejemplo que la Biblia tiene mucho de gente mala, digamos, que comete un pecado, él lo hizo, yo también lo hago. No, mi hermano. La libertad está en hacer lo bueno. Otro también encontramos, otro concepto, que es anomía. Nomos es ley. Anomía, ¿qué sería? Es desprecio por la ley. Y este desprecio lo manifiestan personas inconversas y aún personas conversas. A un cristiano desprecia la ley del Señor. ¿Qué es despreciar? Despreciar no es solamente el hecho de que no me gusta, no, y por eso no me gusta, no, es que no me cae bien. No, despreciar ya es atacar, ir en contra de eso. A mí me puede causar indiferencia cierta cosa, ¿cierto? Pues no me gusta y ya. Hablando en términos diferentes, ¿no? Pero ya despreciar es cuando yo manifiesto en gestos, palabras, y busco gente para decir, uy, no, mira eso, y empiezo a hacer contrapeso, a atacar eso. Y allí, hermano, lo peor que se puede hacer es hacer este desprecio, pero a la ley del Señor. Algunos lo hacen y buscan la manera de desvirtuar la Biblia, de desvirtuar la ley del Señor, buscan la manera de estar siempre buscando pretextos y buscando ejemplos humanos para desprestigiar la Biblia, cuando sabemos que la gente hace lo malo y no por ello la Biblia es mala. Lo encontramos en Mateo 7:23 y 2 de Corintios 6:14. Mateo 7:23. Miremos lo que el Señor les dirá a esas personas que desprecian la ley del Señor. Entonces, Mateo, entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mis hermanos, muchos, aunque están en la iglesia, aunque se dicen ser cristianos, en su corazón, ¿qué hay? Un desprecio. Vienen al culto quizás porque se les volvió una rutina, se les volvió una necesidad, por así llamarlo, y una necesidad de Dios, una necesidad de cambiar de ambiente. Y eso no debe ser así, mis hermanos. Si estamos en la iglesia, si buscamos del Señor, debe ser de buena gana, de voluntad, porque de lo contrario, el Señor, ¿qué nos va a decir? Apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Y será que esos hacedores de maldad están afuera solamente? Están, qué sé yo, en el mundo en ese momento quizás, pasando el guayabo de ayer. O quizás los hacedores de maldad están pensando, digamos, en la rumba de esta noche. Solo esas personas son hacedores de maldad. De ninguna manera. Todos son hacedores de maldad cuando aún por pequeñas cosas no hacen lo bueno. Aún usted en este momento puede ser un hacedor de maldad. ¿Por qué? Porque ya sus pensamientos son negativos, sus pensamientos están en contra de Dios, están en contra de un hermano aquí presente, están en contra de alguien allá afuera, su trabajo de su casa, y eso es ¿qué? Ser un hacedor de maldad, porque debemos hacer lo bueno, y lo bueno que es amar al prójimo. Cuando se dice amar al prójimo, no solamente es abrazarlo y quizás darle picos o darle cosas, no. Amar es tolerar, es no tener ningún rencor o sentimiento negativo. Yo puedo quizás en el Señor amar a alguien y pues no lo saludo porque quizás no tengo la oportunidad de hacerlo, pero no por eso lo odio o le tengo mal. Simplemente pues las cuestiones, digamos, no dan para que yo lo salude siempre. Pero lo peor está cuando yo no lo saludo porque acá en el corazón hay algo malo.
Puede que alguien no me caiga del todo bien, pero no por esto es motivo para odiarlo. Entonces, hermano, usted y yo podemos ser hacedores de maldad aún aquí en la iglesia. Y muchas veces nos parece grande, nos parece un escándalo que alguien haga algo malo en la calle, que mate a otro, que robe a otro, pero no miramos nuestra vida. Podemos estar cometiendo pecados, hermanos, pecados de desprecio a la ley del Señor, pecado al hablar mal de alguien, al hacer lo que es bueno, o sea, al no hacer lo que es bueno. ¿Y qué es lo bueno? Somos sabios, somos sensatos, tenemos sentido común. Sabemos que lo bueno es aquello agradable que beneficia mi vida sin pasar por encima del otro o que beneficia a un grupo. Eso es lo bueno. Pero cuando yo hago algo que quizás no me beneficia a mí, por ende no es bueno, es malo. Cuando yo hago algo para mí que está por encima del otro, es malo. Entonces, reconocer lo bueno y reconocer lo malo no es solamente que alguien me lo diga o me dé un manual grandísimo, un papiro entero, pues, esto es bueno, eso es malo, eso es bueno, eso es malo, no, porque usted y yo tenemos sentido común, tenemos inteligencia, razón, la mente de Cristo. Entonces, mis hermanos, busquemos hacer lo bueno siempre, busquemos hacer lo que es correcto, y si queremos más explicaciones, mis hermanos, la Biblia es clara, los mandamientos conoces, le dijo Jesús al joven rico, los mandamientos sabes. ¿Usted y yo no lo sabemos? ¿No lo sabemos? Sabemos, hermanos. Sabemos los mandamientos. Sabemos aún lo que es bueno, solamente en cuestión de Biblia, en cuestión de convivencia. Sabemos lo que es bueno. Sabemos lo que es malo. Y muchas veces seguimos cometiendo errores. Y no por descuido, sino por voluntad. Pero sería, hermanos, que sigamos en esa tónica. Otro concepto, mi hermano, para pecado es caquía. Caquía es fuerza que destruye la comunión fraternal. Lo encontramos en Romanos 1, 28, 29. Esta es la depravación moral y espiritual, Hechos 8, 22, Romanos 1, 29, Lucas 11, 39. Caquía es la fuerza que destruye la comunión fraternal. ¿Y cuántos son agentes de esa fuerza? ¿Por qué agentes? Porque prestan su ser, prestan su vida, prestan su lengua, prestan sus manos, prestan sus pies para hacer o para destruir la comunión entre hermanos. Una de las cosas que desprecia Jehová, ¿cuál es? Según Proverbios. El testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. ¿Qué guía es esto? Fuerza que destruye la comunión fraternal. En las iglesias hay una crítica grande para las congregaciones. Y es que la gente dice, no, pues ya no roban, no matan. Pues sí, la vida como que es mejor, pero es que hay mucho chisme. ¿No han escuchado esto? Que acusan las congregaciones de que se maneja un chismerío, un mal ambiente en cuestión de esto. ¿Por qué será que la gente tiene esa concepción? ¿Por qué será? Porque hay agentes de esta fuerza negativa en la iglesia. Y lo peor es que, reitero, no es que uno hable involuntariamente. Uno todo lo que dice es dueño de ello. Uno es dueño de lo que dice, hermano. O sea que si usted habla algo, no hay excusa para que, ay, ¿por qué lo dije? No. Pues para eso tenemos que pensar antes de hablar, para no convertirnos en personas o en agentes del mal, dando y aportando a la destrucción de un grupo, aportando a la destrucción de una fraternidad, aportando a la destrucción quizás de una familia, porque hay gente, mis hermanos, que busca eso, meter problemas, meter cizaña, meter disensiones en grupos, en familias, en los diferentes círculos sociales y aún peor en las congregaciones. Quizás usted dice, yo no peco, no hago lo bueno o lo malo, pero ¿qué estoy haciendo con mi lengua? ¿Será que solamente me reúno con mi hermano a hablar del Señor?
O también en X momento ya empezamos como a hablar mal del otro, de la otra, de los otros, o de todos, porque hay gente que le dice. Entonces, hermano, hacer el mal no es solamente hacer lo que notoriamente es malo, lo que todo el mundo lo ve y dice, oh, qué cosa tan mala. No, hacer lo malo también es no tener control sobre nosotros mismos. Si usted es una de las personas que quizás sí habla apresuradamente, no tiene cuidado con lo que dice, pues hermano, le invito a que tenga más cuidado. Piense antes de hablar, porque quizás esto sea una cuestión, aunque mínima, que esté deteniendo la bendición para su vida. La bendición que Dios tiene para nosotros. Fuerza que destruye la comunión fraternal. Depravación moral y espiritual. La palabra en Romanos habla sobre esto. La gente busca siempre hacer lo malo, y algunos voluntariamente buscan la depravación. Su depravación sexual, su depravación, digamos, no solamente sexual, sino de pensamiento. Su depravación espiritual, porque no, nada me satisface, Dios no existe, Dios es un invento, Dios es una necesidad del hombre, Dios existe si le doy la oportunidad a Él, o tantas cosas que uno puede decir, hermanos, que esto es negativo. La depravación moral, espiritual, sexual, todo esto es pecado. Pero es que algunos dicen, y aún en cuestión de psicólogos, no se ponen de acuerdo todavía si es que el joven o la joven que nace con inclinaciones homosexuales nació así o se convirtió así. No hay todavía un acuerdo entre los psicólogos para decir si nace o se hace. Aunque nosotros como cristianos sabemos que Dios nos creó o nos hace hombres y mujeres, y que ya puede ser por fuerzas extrañas y diabólicas que puedan instar a estas inclinaciones. Por eso debemos que orar por nosotros mismos, y orar por los que vienen, y orar por los que ya están en situaciones que no son, digamos, tan naturales. Porque si vamos a Romanos, ahí dice que se convirtieron en su ley contra la naturaleza. Porque lo natural, ¿qué es? Hombre y mujer, ¿cierto? Así lo creó Dios. Y es el orden de las cosas. Entonces, cuando alguien va en esto, en depravación es eso, ir en contra de lo natural, ir en contra de lo establecido. Y mi hermano, no solamente es escandalizarnos con la gente de afuera, porque aún adentro en las iglesias puede haber gente depravada, gente que sus pensamientos sean depravados, cochinos, malos. No solamente en lo sexual, me explico, sino también depravados para pensar lo malo contra Dios. El corazón que maquina pensamientos malos. Entonces, mis hermanos, no sea que usted y yo estemos haciendo parte de esto y apostando a la destrucción del otro, y que peor aún que a la destrucción propia. El amor propio debe ser algo importante. La autoestima es algo importante, mi hermano. Y usted y yo debemos cuidarnos, aportar para nosotros mismos para poder aportar al que está afuera. Y otro concepto, mi hermano, sería adiquía. ¿Adiquía qué es? Adiquía es injusticia. Hacerle mal al prójimo. Lucas 18:6, Juan 7:18, 2 de Corintios 12:21 y 2 de Pedro 2, del 2 al 18. Hermanos, adiquía es injusticia. Injusticia. Hacer lo malo. Mucha gente se torna, y esto es una mala interpretación o tal vez falta de complementar. Dice el versículo en los evangelios que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y muchos entienden esto solamente como buscar de Dios, como orar solamente, congregarme, hacer todo lo que eclesialmente está en el canon. Y no solamente es esto, hermano. El versículo dice el reino de Dios, claro, lo que es divino, lo que es eclesial, y su justicia. ¿Y cuántos no cometemos acciones injustas? Quizás sí venimos a la iglesia, oramos, ayunamos, asistimos regularmente a las actividades de la iglesia, pero somos injustos en la casa, en la universidad,
bendiga. Pero ignoramos ¿qué? La justicia de Dios. ¿Ignoramos qué? La justicia de Dios. Justicia que usted y yo debemos vivir y debemos hacer. Porque no solamente decir, Dios mío, yo soy justo y yo no hago lo malo, no. Porque el que no hace lo malo es pecador, por mentiroso. Por eso tenemos que siempre buscar, analizarnos, pensar, sí, estoy bien en la iglesia, hago esto, lo otro, y estoy bien en la iglesia, qué bueno. En mi casa, ay, también, y en mi trabajo, yo tuve un mal comportamiento con cierta persona y pues como que no he arreglado eso. Eso es ser injusto también. Justicia es paz. Cuando yo soy justo, encuentro paz. Y también miramos otro versículo. Sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Y creemos solamente que es santidad. Y miramos la partecita de la paz. Miramos, solamente a veces miramos lo que nos conviene de lo que hacemos. Sin santidad, yo oro, yo ayuno, me visto decentemente, hago las cosas relativamente bien, pero ignoramos la parte de la paz. La paz la produce la justicia. Entonces, mis hermanos, adiquía es injusticia. Hacer lo que no es correcto, es decir, no ser justos con las demás personas, no ser equilibrados, no ser equitativos. Y nosotros como cristianos somos agentes del reino de Dios. Agentes que impartan justicia. Agentes que impartan este amor del cielo. Esa paz que solamente se alcanza cuando uno se acerca a Cristo. Y si no lo realizamos, somos injustos. ¿Sabían eso? Si no compartimos nuestra fe, somos injustos. ¿Por qué injustos? Porque lo justo es que todos alcancen el reino de los cielos. Y cuando usted y yo, que somos agentes directos del reino de Dios, no compartimos la palabra, somos injustos. Y lo peor aún, le estamos haciendo mal al prójimo. ¿Por qué haciendo mal? Porque si yo no le hablo a mi hermano, a mi amigo, a mi vecino, quizás él hace lo malo. Pero como yo no le hablo de una oportunidad excelente en el Evangelio, estoy como prácticamente alcahueteando que él siga mal, porque no le doy la oportunidad de que mejore. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Nos quejamos, sí, este man sí que roba, sí que hace lo malo, estos vecinos sí que son tremendos, pero no les compartimos del Señor. No les decimos, ve, si querés, Dios puede cambiar tu vida. Hable tu corazón al Señor. No le compartimos la esperanza de salvación. Y Él sigue haciendo lo malo. Y nosotros que tenemos la oportunidad de compartirle para que su vida y sus relaciones mejoren, también somos culpables y cómplices de que Él siga así. De que ella siga así, porque nuestro deber como cristianos es compartir nuestra fe. Compartir las buenas nuevas del Evangelio. Mis hermanos, también podríamos decir que el pecado son otras acciones. Podríamos llamarle otros verbos. Verbos pues, que se quedan en pasado, presente y futuro, es decir, acciones. Pecado, mi hermano, también es ser rebelde. ¿Cuándo se es rebelde? Cuando no se obedece. Cuando no obedecemos a Dios, ni a nuestros superiores, ni a las leyes civiles que nos rigen. Ser rebelde es esto, ir en contra de una ley. Ser rebelde, mi hermano, no solamente uno es rebelde cuando desobedece a Dios, cuando le desobedece, qué sé yo, al papá o a la mamá. Ser rebelde también es cuando yo no cumplo lo que está establecido que debo cumplir. Aún a los peatones, aún a los que manejan carro, moto, cicla. El no respetar las normas es rebeldía. Es ir en contra de lo que me están diciendo, que es aún para preservación de mi vida. Pecado también es comportarse sin tener en cuenta mis deberes. Hay gente que vive relajada, vive sin sentido de para qué nací y por qué estoy vivo y qué debo hacer. Pecado es eso también, hermano. Vivir como si nada me importara. Como no solamente pues me importa, como no me importa nada, pues no hago nada y pues que pasen los días y me consuman. Eso es pecado también. Pecado es ignorar mis deberes. ¿Cuáles mis deberes? Como hijo tengo deberes con mis padres, como padre con mis hijos, como ciudadano con mi ciudad, como creyente con mi iglesia, como... todos estamos llenos
de deberes, de derechos, claro está, mi derecho a expresarme, mi derecho a lo bueno, mi derecho a escoger lo malo, mi derecho para todo, pero también los deberes, hermano. Usted y yo tenemos deberes, y no es para ignorarlos, es para cumplirlos, claro está, cuando sean buenos. Cuando las acciones que nos demandan son buenas, hay que obedecerlas. Pecado también es detestar. ¿Qué es detestar? Aborrecer, odiar. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que dijo Jesús: cualquiera que aborrece a su hermano es homicida. El que detesta a su compañero, el que detesta a su compañera, el que detesta a su padre, a su madre, a su hermano, el que detesta a su vecino. Puede ser, reitero, que no todos nos caigan bien, porque hay gente que pues sus acciones pues no nos hacen llevarnos bien con él, pero no por ende es excusa para aborrecerlo, para detestarlo, no es excusa. Que no me caiga bien es decir, listo pues, haga su vida y pues yo respeto. Eso puede ser, digamos, una actitud, pero ya debe decir, me cae mal, lo odio. Hay cristianos que dicen esto y deben, según eso, manejar y manifestar un amor y detestan a sus compañeros, sus hermanos en Cristo aún. ¿Dónde está entonces lo bueno? Detestar es pecado, mis hermanos. Tener enemigos también es malo. Y muchas veces uno, ¿por qué tiene enemigos? Hay enemigos que sí se ganan de la ¿no? Por su forma de ser, levanta enemigos. Y eso pues es normal. Porque pues uno tampoco es monedita de oro para que todos le sonrían. Pero cuando uno tiene enemigos, porque uno se los ha ganado, porque mi actitud ha hecho despertar en el otro un sentimiento negativo hacia mí, eso es pecado. Porque ¿cuál es mi deber? Compartir de Cristo, tener una buena ética, un buen comportamiento, una buena moral, tener unas buenas acciones para con todos. Pero como yo soy injusto a veces, levanto ¿qué? Despierta en mi compañero esa enemistad hacia mí. Reitero, si usted se los ganó por su acción buena y porque hay gente que a los buenos les cae mal, ¿cierto? Pues bueno, es comprensible. Pero cuando usted se los gana, ¿por qué? Porque comportamiento malo, mis hermanos, es de pensar. ¿Cómo estoy yo actuando? ¿Cómo me la llevo con mis hermanos, con mis amigos? ¿Será que ellos dicen, uy, ese personaje no es asequible, no se deja hablar, no es bueno, no es comprensible? ¿Será que ellos dicen eso de nosotros? Que lo digan en mentira, pero que lo digan en verdad, mis hermanos, son acciones malas. Si usted y yo nos ganamos enemigos por nuestra propia actitud, eso es pecado. La depravación sexual en todos sus aspectos es pecado. Algunos se excusan en que eso es innato, es una fuerza interior que los insta a ellos. Por ejemplo, algunos personajes que han hecho daños a niños o a mujeres, se excusan en que ellos también les hicieron daño. Se excusan en que les hicieron daño, les causó un trauma, les causó qué sé yo, ¿cierto? Pero mi hermano, aunque sea así, es pecado. Cuando toda depravación sexual es pecado, ya sea acceso carnal violento al prójimo, a un niño, una niña, ya sea a los animales, porque hay gente depravada que hasta allá llega. Todo eso es pecado, hermano. No son cosas de la cabeza, no son situaciones de la mente, no. Esto es decisiones que toman. Que sí, algunos son instados por cuestiones psicológicas, pero entonces es nuestro deber ayudarles, mostrarles el camino y decirles que no está mal, porque alguna gente hace lo malo y no tiene la concepción de que es malo, pero es nuestro deber mostrar el camino correcto para que dejen lo malo. Mentir es pecado. ¿Qué es mentir? Mentir es no decir la verdad o reducirla. Reducirla, ¿por qué? Porque hay gente que cuenta la verdad a medias. O sea que está en la mitad. Me dijo la verdad y mintió totalmente, o sea que mintió una parte. Y mentir es mentir. Pecar es mentir. Mentir es pecar. Entonces, otra cuestión de pecar
Aún, mi hermano, usted peca cuando no se perdona. Cuando usted y yo no nos perdonamos, estamos haciendo mal. Estamos pecando. Mucha gente, o lo más difícil no es que Dios nos perdone, porque cuando pecamos, nos arrepentimos, Dios nos perdona. Cuando le hacemos mal a otro, el personaje al que ofendimos nos puede perdonar. Tardará tiempo, pero nos perdona. O tal vez no, pero bueno, puede ser que sí. Pero lo más difícil de alguien es autoperdonar. ¿Por qué? Porque se crea en sí mismo una idea de que Dios no me quiere ya, Dios no me perdonó, he sido tan malo que no me perdonó, ya me miran mal por lo que hice. O sea, se crea una amargura dentro de sí que le hace creer y pensar que no está perdonado, que vive en lo malo y no se autoperdona. Esto es pecado también, hermano. Porque el no perdonarse también declara mi baja autoestima, mi bajo amor por mí mismo. Y el Señor quiere que usted y yo nos amemos, es decir, a sí mismos, que nos amemos y respetemos. Y cuando usted no se valora a sí mismo, cuando usted y yo no hacemos lo bueno por nosotros mismos, estamos descuidándonos y estamos pecando, porque somos templo del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Pecado, mi hermano, es, como lo dije antes, pasar por la ley del Señor. El ejemplo que les decía, un ejemplo claro, y algunos se escandalizarían por si lo hiciera. Si pongo la Biblia en el suelo y me paro encima o la salto, diría, ¡oh, qué grosero! Pero muchas veces con nuestra actitud hacemos eso. Con nuestra actitud pisamos la palabra del Señor. Es más, hasta le saltamos encima. Con nuestra actitud ignoramos la palabra del Señor. Pero nos parecería un escándalo si pasara eso. Literalmente pues pisarla. Pero hermanos, a veces nos parece que lo que hacemos por pequeño que sea no es malo. Y recuerden, hermanos, que las zorras pequeñas son las que echan a perder las vidas. Entonces, mis hermanos, pecar es todo lo malo. Si yo siguiera diciendo algunos verbos que son pecados, son muchos. Pero reitero, Dios nos ha dado una mente, una razón, un sentido común para discernir entre lo bueno y lo malo. Si usted ha hecho cosas y le invito a que reflexione, porque muchas veces sí, a la ligereza decimos cosas malas y ya después como que, ay, así no era, uy, yo por qué actúo así. Pues si usted tiene esa conciencia que le redarguye, no es solamente para que cumpla el efecto de redarguir, sino para que sea un acto de arrepentimiento. Un acto de ya lo reconocí, bueno, pues no lo vuelvo a hacer, ya hay que tener más cuidado. Porque es necio el que persiste en lo malo. Y es cínico el que reconoce y sigue haciendo. Y es masoquista igual. El que sabe que eso es malo para sí mismo y lo sigue haciendo, porque no se cuida. Y debemos cuidarnos para poder cuidar a otros. Debemos respetar para poder respetar al otro. Debemos amarnos a nosotros para poder mostrar que amamos al Señor y que pueden también seguir nuestro ejemplo. Mis hermanos, recordemos, pecado no es solamente una cosa, un concepto. Pecado es una acción que la podemos estar haciendo cada día. Y no es solamente hacer lo malo, sino dejar de hacer lo bueno. Porque Dios nos ha dado órdenes, ejemplos, pautas para que sigamos y hagamos lo correcto. Y a veces las ignoramos. A veces las tenemos por poco y hacemos y pasamos a nuestra voluntad enseñoreándonos aún de lo que Dios nos ha dado, haciendo uso exclusivo y, digamos, uso cuando yo quiero de los dones que Dios me da, que no son para cuando yo quiera, sino para cuando Él me guíe a hacerlo. Hermano, póngase en pie y oremos al Señor para que Él nos ayude. ¿Nos ayude a qué, hermano? A reconocer lo malo que hemos hecho, nos ayude a reconocer las acciones negativas que cometemos cada día y podamos pasar a un arrepentimiento positivo, podamos pasar a unas buenas acciones, que todo lo malo que hemos hecho hasta el momento o que hemos pensado pueda cambiarse a lo bueno,
pueda cambiarse a lo positivo, pueda cambiarse a esta comunión con los hermanos. Buen Dios, en este momento, de gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, porque hasta este momento nos has bendecido, Dios. Gracias por tu palabra, Dios, porque nos hablas cada día por medio de ella. Gracias por tu misericordia, buen Dios, porque nos has bendecido, nos has guardado, Padre poderoso, porque nos llenas con tu palabra cada día. Gracias por tu misericordia, Dios, al hablarnos, al edificarnos, al confrontarnos aún con ella, oh Dios. Gracias, Padre poderoso, tu amor es tan grande que no quieres que nos perdamos, que no quieres que nos haga arrepentimiento. Gracias, Padre Dios, porque tú dices tu palabra, Dios. Nos da pautas y nos aclara, nos transforma y nos sienta el culpable. Y esto, Dios, debe ser de tener cuidado de nosotros. Y te pedimos que nos guíes, que ilumines, oh Dios, que tu Espíritu nos redarguya cada día.